Muy bien. Por una cuestión de formalidad, estamos grabando otra vez la bienvenida del caso y ya hemos hablado un poquito de las indicaciones para la ejecución de la tutoría. Gracias, Viviana, por tu comunicación vía chat. Voy a compartirle la pantalla. Recuerden que ya compartir pantalla yo no voy a poder ver ni sus mensajes en el chat porque ya no me va a accesar a eso. Y tampoco vamos a poder, pues, ver manitas levantadas o algo así. Así que si usted tiene la posibilidad de participar, pues, con mucho gusto, ojalá que nos apoye en esa temática. Entonces, en este momento estoy tratando de compartir la pantallita. Vamos a ver. Mis estimadas profesoras, ustedes me indican si pueden ver lo que yo les voy a mostrar. En teoría tiene que estar viendo algo. Se ve. Sí, sí, señor, se Sí, ve. señor. Sí. Oiga, ¿qué hago hacer una Acerri? Qué barbaridad, ¿cómo se oye eso, verdad? Bueno, como les decía, esta es la asignatura 2097, Estudios Sociales 1 para primer y segundo ciclos. Está diseñado para futuras maestras del sistema educativo formal, para futuros maestros, profesores, profesoras, de chicos que vayan a estar en primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto año. Yo les voy a decir que de mi parte, yo soy profesor de secundaria. He escarbado un poquito la cuestión de primaria. Nunca me he desempeñado como profesor de primaria. Admiro mucho ese trabajo. Yo trabajo con muchachos, con muchachas que ya están en una edad preadolescente o son adolescentes. Por lo tanto, traen ya una formación de escrita, una formación de palabra ya desde la escuela. Entonces, lo que hace uno, evidentemente, es potenciar esas habilidades. Pero ustedes, el trabajo es tan maravilloso que van a tomar una persona y van a empezar a formarla desde sus primeras etapas de desarrollo. ¿Cómo lo hacen? ¿Qué destrezas tienen que tener? Son muchas y todas son muy admirables. Yo desde ahora les voy a decir, voy a declararme fan de ustedes porque, oiga, es difícil trabajar con niños, debe ser bastante noble y es un trabajo que la verdad es encomiable y de agradecer, ¿verdad? Yo recuerdo a mi maestra lo que hizo conmigo y eso se agradece. Por ella tengo una muy buena ortografía, una muy buena disposición de palabra que la incrementé en mis edades futuras, perdón, más recientes, pero yo creo que en la escuela era la maestra la heroína de uno, ¿verdad? Y ese privilegio de poder formar a una persona, pues es bastante grande. Nosotros lo que vamos a hacer en esta asignatura en particular es explorar los estudios sociales como una asignatura de la malla curricular que se le da a la persona estudiante. En secundaria, los estudios sociales se dividen en cívica y en estudios sociales. Más en primaria, cuando ustedes den estudios sociales, van a insertar la formación cívica dentro de estudios sociales. La maestra es tan superheroína que tiene que tener saberes muy diversos de las distintas asignaturas. Por eso el trabajo es todavía más noble, porque vean que yo soy especialista solamente en la rama de estudios sociales, pero usted va a tener que poder ser tan versátil que navegues en estudios sociales, pasas a ciencias, pasas a español o pasas a matemáticas. Entonces, imagínense lo que es el potencial de una maestra, el potencial de un maestro, de un profesor, de una profesora de primero y segundo ciclos. Arrancando desde ahí, entonces la responsabilidad que nosotros tenemos como futuras personas docentes
en el sistema educativo ya es muy grande, ¿verdad? No vamos a trabajar con una cosa, sino que vamos a trabajar con personas y eso es muy, muy delicado. Ahorita lo vamos a explorar un poquito más. Bueno, los estudios sociales a lo largo de la historia ha sido una asignatura que yo llamo titular de la política curricular y educativa de Costa Rica. Es decir, no se piensa ni siquiera a un futuro muy lejano quitar estudios sociales de la malla curricular, porque los estudios sociales tienen componentes muy importantes para el desarrollo de una persona. Entonces, aquí la primera, digamos, participación de ustedes como que personas estudiantes de la universidad, quisiera que me cuente alguna, tal vez dos personas, no vamos a ampliar mucho este espacio, pero dos personas que me digan a mí cuál ha sido su experiencia con los estudios sociales. Ojo, profesoras, se vale decir que no les gusta, se vale decir que sí les gustaba, se vale decir que la experiencia fue muy buena en el pasado, o se vale decir que fue muy mala. Eh, ¿Qué recuerda usted de estudios sociales en su etapa de formación, ya sea en la escuela o en el colegio, no importa? Tal vez alguna de ustedes me da una luz, algo muy breve como para poder inducir el tema. Vamos. No me hagas quedar mal. Pero en mi caso, no sé si me escuchan bien. Sí, te escuchamos muy bien, pero regálame tu nombre porque, porque no te veo. Maricruz de Acerrí. Ah, Maricruz, ya no llueve. No, ya paró. Lo que pasa es que vinieron mis sobrinos, entonces aquí estoy tratando de concentrarme. Lluvia de cantos tiene. Muy bien, Maricruz, contame. Yo recuerdo que en el colegio tuve dos profesores de estudios sociales. Una fue muy buena a pesar de que nos trataba como, nos decía cabecitas de acerrín, ellos, que la profesora nos decía que nosotros éramos unos cabecitas de acerrín porque no se nos pegaba nada, pero era muy buena profesora. Y por otro lado, el otro profesor que se llamaba Josué, nunca se me va a olvidar ese nombre, él también era muy bueno explicando la materia. Y en lo personal, a mí me gusta mucho lo teórico. Entonces, a la hora de estudiar, yo me aprendía muy rápido las guías porque solamente guías dejaba para exámenes. Entonces, en mi caso, a mí me gustaba mucho cívica y estudios sociales. Ah, bueno, muy bien, Maricruz, qué dicha, que entonces es una experiencia. Nada más ahí, lo que vamos a tratar de quitar, ahora usted como profesora, lo que vamos a tratar de quitar al dar estudios sociales es eso que tal vez, creo que se llamaba Josué, el profesor que me dijiste, es eso de que solo con guías, ¿verdad? Eso no está mal, pero viera que ya en la nueva forma de los estudios sociales, como que las guías no reflejan a veces la mejor forma de enseñanza, pero eso lo puedes utilizar, pero como profesor ahora en el campo de acción va a tratar de no martirizar a sus personas estudiantes con esa, digamos, técnica didáctica. ¿Se puede utilizar? Sí, se puede utilizar bajo ciertos parámetros, pero no como antes, porque veo que a usted le pasaba las mías, nos inundaban de una guía kilométrica, ¿verdad? Enorme, para que nos la aprendiéramos en la casa y saliéramos bien en el examen. Uy, Gracias. sí, profe, yo recuerdo mucho, perdón, yo recuerdo mucho eso y ahora que estoy estudiando esto, yo veo que han habido muchos cambios porque yo comento con mi mamá y yo decía, en la escuela era todo como muy teórico, no hacían actividades, no tenían como esa iniciativa de hacer actividades con los niños, llevarlos afuera, ni en el colegio, entonces por ese lado tiene toda la razón, profe. Sí, sí, es cierto. Vamos a ir hablando un poquito de eso. Gracias, Maricruz. ¿Alguna otra persona que nos pueda compartir su experiencia? No me digan que Bueno, no reciben sociales. no, Ahí hay una persona. buenas. Si Profe, yo quieren, levanté la mano, pero es que, pues usted no lo puede ver, dice. profesora, sí, es que viera que estoy compartiendo pantalla, profe, y viera que ya me cuesta mucho. ¿Cuál es tu nombre? Adriana. Adriana. Sí. Adriana, Eh, muy bien. Dígame, bueno, Adriana. profe, yo soy de Puriscal Ah, qué bonito. y, bueno, en mi experiencia,
Bueno, la experiencia que yo tuve fue muy buena. A mí me gustaban mucho los estudios sociales, ¿verdad? Tuve una profesora muy buena que ella era un poquillo como seria, pero sí explicaba muy bien la materia, ¿verdad? Ujú. Recuerdo muy bien que estudios sociales en esa época, bueno, pues tenía su parte de historia, era muy teórico, Sí. pero lo que más me gustaba era la parte de geografía, ¿verdad? Ujú, ujú. Y de lo que era dibujar mapas y todo eso, eso era como la parte más práctica, más bonita, me parece a mí que tenía cuando eso, Ajá. la, los estudios sociales, sí. Entonces, pues yo sí tuve una experiencia muy bonita en esa materia, Qué dicha. cuando me dio la profesora, sí. Ajá. Bueno, eso la compromete más, Adriana, para hacer un buen trabajo cuando esté con sus niños y con sus niñas. Viera que yo tengo ya muchos años, este, qué vergüenza, vamos a calcular la edad del profe. Ya yo tengo 28 años de estar dando clases, me quedan 5 años para pensionarme. Viera que me he tratado de prometer a mí mismo no perder el ímpetu con el paso de los años, porque viera que uno se va desgastando, uno se va cansando y la sociedad cambia y cambia muy rápido, los chicos cambian demasiado rápido y al menos yo he sentido que el nivel académico ha bajado un poquito o mucho, como quieran verlo. Y viera que me ha costado mucho a mí, me resisto mucho a cambiar y yo quiero seguir dando y dando hasta el último día, si Dios me tiene con vida de dar clases, porque este trabajo es muy demandante, es sumamente demandante, es muy cansado, pero recordar a nuestros profesores, para bien o para mal, tiene que darnos a nosotros una óptica de persistir, de ser un modelo para los que vienen atrás o cambiar. Digamos, si tuvimos una muy mala experiencia en estudios sociales, cambiar un poquito. Adriana, ¿de dónde es usted? Yo soy de Puriscal, Ah, sí, de la ciudad de Chicharrón. sí, pero quería comentarle algo, profe, nada más. eh, yo soy docente de secundaria. Ah, es colega, muy bien. ¿De qué, Soy de qué asignatura? de ciencias y biología. Ah, qué bonito. Ajá. Y yo tengo ya 22 años de trabajar para el MEP. A ver, ahí va, atrás mío. Ajá, eso le iba a decir, ¿verdad? Bueno, esa es la fe. Este, y sí, yo estoy pues tratando de obtener sacar este título para poder acceder al MT6. La MT6. Ujú. Ujú. Sí, para los que, Entonces, nada más, Adriana, para los que nos están escuchando, el ministerio nos paga a nosotros de acuerdo al grado académico. En el caso de la profesora Adriana y mío, que somos licenciados, eso es MT5. Pero si vos querés ganar lo más que te paga el ministerio, es un MT6. Pero ya no hay un posgrado para nosotros después de licenciatura, ya no hay un posgrado más alto. Entonces, tenemos que sacar un diplomado en educación primaria para que nos den el MT6, que es lo que más paga el ministerio y nos sirve mucho para cuando hay lecciones, nosotros por títulos, MT6, que sería lo máximo, y por lecciones, perdón, por años de servicio, pues nos ayuda mucho a que nos den primero esas lecciones si nos hiciera falta, ¿verdad? Es correcto, profesora, así estamos, ¿verdad? Entonces, correcto, así es. qué dicha, ojalá que lo logren. Sí, en su momento yo también tuve que sacar
primaria, esa ha sido como mi experiencia, ¿verdad? Con primaria, pero qué bonito, ciencias naturales y biología. La biología me encantaba a mí mucho, porque era teórica, ¿verdad? Y como yo soy de estudios sociales, claro, Ajá. me encantaba mucho eso. Bueno, gracias a Maricruz y a la profesora Adriana, las dos profesoras, por compartir sus experiencias. Eh, Aquí lo que tenemos en la diapositiva proyectado es un poquito de los estudios sociales, su política curricular educativa, que ahorita la vamos a ver. Y vamos a ver que los estilos de aprendizaje de las personas ya se ha abandonado mucho aquel paradigma de que todo el mundo aprendía igual. La gente aprende diferente. Por ejemplo, les acabo de decir que yo no lleno mucho las diapositivas, salvo una que ahorita la vamos a ver. Yo no lleno mucho las diapositivas porque las diapositivas, mucha gente leer le cansa mucho. A mí me encanta leer, pero hay personas que no, que lo que les gusta es ver más esquematizado, les queda más una imagen. Los estudios sociales tienen que ver con eso, ya ha cambiado mucho ese paradigma de que todo el mundo aprende igual. Hoy tenemos estilos y ritmos de aprendizaje de las personas estudiantes, ustedes mismas. Seguramente aprenden diferente la una de la otra. Tal vez algunas personas van a decir, nah, yo con el profe Denis definitivamente yo no puedo con las tutorías, son aburridísimas, no entendí nada. Otros van a poder decir, no, la verdad que sí, sí, valió la pena porque me está sirviendo para la actividad del foro que tenemos que hacer. Bueno, de eso se trata un poquito, ¿verdad? Es nosotros ser tan versátiles a la hora de ser profesionales en educación para ver cómo le llegamos al estudiante de una manera significativa. O sea, pegarle, en el buen sentido de la palabra, pegarle con nuestros sistemas de desarrollo de la mediación pedagógica. Por eso es que nosotros tenemos que tener muy en cuenta la población con la que estamos trabajando, sus características. Tenemos que indagar de dónde vienen, cómo es la comunidad. Todo eso juega mucho a la hora de dar estudios sociales y cualquier otra asignatura en educación. Eh, Vamos a hablar un poquito de lo que es el currículum. Esa palabra es como muy titular dentro de nuestra asignatura, el currículum. Y la verdad es que el currículum acá, el currículum es allá. Pero se puede volver abstracta esa palabra. Yo traté como de resumirlo un poquito, se supone que ustedes han podido leer un poquito de esto, pero el currículum se refiere a nuestra experiencia en el aprendizaje. No solamente la persona estudiante, nosotros aquí hoy tenemos una primera experiencia de aprendizaje, ¿verdad? Tanto en la educación formal como en la educación informal. Vean qué interesante. Nosotros damos estudios sociales, pero vieran que no siempre en estudios sociales se da estudios sociales. Muchas veces tenés que enseñar algo de vida. Vamos a poner un ejemplo. Me pasó hace unos días, estamos luchando mucho contra esto. Los profesores tienen una lucha contra esto. El teléfono celular se ha convertido en una competencia para el profesor dentro del aula que es increíble. Es increíble. ¿Por qué? Porque el celular tiene tres cosas muy importantes. El celular tiene color, el celular tiene sonido y tiene movimiento. Y esas tres cosas juntas hacen una maravilla. Nosotros, los seres humanos, nos atrae la luz, nos atrae el movimiento. ¿Han visto cuando esto vibra, verdad? Y nos atrae el sonido. En definitiva, esos tres componentes al ser humano le llaman la atención. Entonces, un día de estos, hablando de experiencias de aprendizaje, les dije a los chicos, muchachos, muchachas, agarren el celular, lo meten en el bulto escolar, porque vamos a dar la clase. Ellos entran con el celular y van jugando y van caminando. ¿Cómo lo hacen? No sé, ya el ser humano desarrolló una manera de caminar sin ver la calle, sino que va viendo el celular y no se estrella con nada. Vean lo que es la adaptación del ser humano. La profesora de biología aquí nos puede dar más de esa información. El asunto es que empecé a dar la clase y a los minutos, cuando yo estaba dando la clase, había una estudiante sentada
en el pupitre haciendo una trompa y sacándose un selfie, cuando ya yo había indicado de previo que no se podía. Entonces, tuvimos que hacer una acción correctiva a esa estudiante en una experiencia de aprendizaje. A ella le dolió mucho, quizás lo que yo le dije, yo no soy doliente, pero se lo dije con todo el cariño y le dije lo que estaba pasando y por qué yo tenía que disciplinar esa acción. Es una experiencia de aprendizaje informal, porque nosotros enseñamos la asignatura o las asignaturas que tenemos que dar de manera formal, pero también enseñamos límites cuando estamos en un grupo. Eso es un currículum. El currículum es todas esas experiencias que nosotros tenemos de aprendizaje y que afortunadamente son mediadas, no enseñadas por nosotros, mediadas. A nosotros le damos las herramientas para que el estudiante pueda rebuscar su sentido de lógica a ese aprendizaje. El dibujito lo muestra de una manera muy simple. El estudiante tiene preguntas. No se le da la respuesta. Al estudiante se le da las herramientas para que procese, busque la lógica de las posibles respuestas y pueda llegar a ellas. Eso es lo que nos indica la ilustración. No es como antes que el estudiante tenía preguntas, el profesor le decía las respuestas y eso le entra en el examen. Esa es la nueva forma del currículum. Tener estudiantes más protagonistas del aparato formal educativo costarricense, ¿verdad? No tener, disculpe que esté haciendo cosas aquí, pero es que estoy viendo la hora y vean que ya lleva media hora, qué rápido. Entonces, el currículum son las experiencias de aprendizaje y hay otra cuestioncita, hay otro componente que llaman enfoque curricular. El enfoque curricular es el proceso educativo por el cual nosotros queremos llevar ese currículum. Creo que era la profe Mari Cruz que nos decía que tenía un profesor que le daba una experiencia educativa, ella se sintió muy bien, pero que el enfoque curricular era guías, 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 guías. Sería interesante saber por qué Mari Cruz recuerda tanto esas lecciones con el profesor. Puede ser que el profesor hubiese sido muy cálido, el profesor era quizás muy ameno, quizás el profesor en alguna oportunidad era muy chistoso, quizás era muy guapo, uno no sabe. Y Mari Cruz recuerda alguna cuestión que le hace caer bien en estudios sociales, a pesar de que el enfoque curricular no era el mejor. Es decir, no es bueno estar repitiendo y repitiendo la misma metodología todo el tiempo. Hay que tener diferentes enfoques para llevar al estudiante a distintas experiencias de aprendizaje, a distintas formas del currículum. Entonces, de esta diapositiva yo rescato dos cosas. Muchachas, no sé si se añadió un profesor por ahí, pero profesor, si hay un profesor ahí metido. No perdamos de vista que el currículum debe en nosotros despertar diversas maneras de darlo, esos aprendizajes a manera de experiencia, que nos recuerden porque éramos versátiles, porque de vez en cuando hicimos un jueguito, otro día lo sacamos del aula, otro día tuvimos que trabajar en el aula, otro día los pusimos en grupos, otro día estaban individuales, otro día hicimos una puesta en escena, otro día hicimos una infografía, otro día hicimos un cartel entre todos, no sé. Cuando se preste la oportunidad, podemos hacer diferentes variables que estructuren, que visualicen y que organicen el proceso educativo. Eso es muy importante para nosotros. Voy a pasar la diapositiva. Me dicen si no. Esta es la que les dije yo, que tiene mucha información. Esto es muy importante porque de aquí vamos a hacer una actividad muy simple. No se asusten. Son actividades muy simples. A mí me gusta ser muy simple, pero que me entiendan qué es lo que queremos. Nosotros vimos, o ustedes tuvieron que haber leído de previo, que hay diferentes enfoques educativos, hay diferentes maneras de dar materia, para ponerlo de una forma más simple. Voy a permitirme aquí buscar ¿cómo se llama esto? Cosito de estos. Tenemos el enfoque psicologista, este que está con amarillo. El enfoque psicologista
y vamos a ver la metodología, que es lo que nos interesa un poquito. Todo es importante, ¿verdad? Bueno, lo vamos a leer rápidamente porque no hay mucho tiempo. En el enfoque psicologista dice que se centra mucho en el desarrollo psicológico y emocional del estudiante para su proceso educativo, que se sienta bien el estudiante, ¿verdad? Eso a uno le motiva. Si usted está bien en un lugar, usted está más predispuesto a aprender. ¿De acuerdo? Si alguna de ustedes está en este momento en la cama recostada porque acaba de comer, no creo que sea un buen enfoque porque te va a dar sueño. Te va a dar sueño y eso va a ser un problema. Entonces, de ahí la importancia. Vean que, por ejemplo, se enfoca mucho en las necesidades individuales de las personas y se basa mucho en la motivación y en que el estudiante vaya buscando su propio aprendizaje, sus propios logros. Entonces, otra vez nos habla de el autodescubrimiento, ¿verdad? Y que las actividades sean centradas en el estudiante. Apréndase esas características que son un poquito importantes para nosotros. Vamos con el enfoque academicista. El enfoque academicista se basa mucho en la transmisión, fíjese esto, en la transmisión de conocimientos. Es darle conocimiento al estudiante y llenarlo. Lo que nos decía Maricruz ahora, de que ella kilométricas guías, ¿verdad? Le daban a ella, ¿verdad? Vamos a hablar de la metodología. Se basa mucho en clases magistrales, fíjense en esto, y exposiciones, especialmente del docente. Especialmente del docente. Y se basa en ejercicios y prácticas estructuradas y en una evaluación sumativa y cuantitativa. O sea, usted tiene que demostrarle al profesor qué hizo. Y de acuerdo a lo que usted hizo, así se va a ir su nota. Es muy triste decirlo. Aquí tal vez la profesora Adriana me puede también apoyar un poquito. Es muy difícil decirlo, pero nosotros todavía no nos hemos salido del todo de esto. Esta es lo que llamamos nosotros la educación tradicional. La educación tradicional. Esa de que usted llega y como profesor explica toda la materia, usted es el dueño, la diosa todopoderosa de la clase, ¿verdad? Y que nadie le pase por encima. Aquí vamos a tener cuidado porque esto es un rojo muy intenso. Vamos al enfoque reconstruccionista. Aquí lo que este enfoque busca es la transformación de la sociedad por medio de la educación. Se basa en la crítica, esto sí le gusta a los estudios sociales, y en la acción transformadora, transformar a la persona para que sea un agente de cambio. ¿Qué le gusta en cuanto a la metodología? Le gusta proyectos, esto se ve mucho en cívica, análisis crítico, es decir, que el estudiante no le crea todo al profesor, y el aprendizaje está basado en problemas sociales. Por ejemplo, que usted le ponga, vea, vamos a hacer un estudio de casos, y le pone un estudio de casos sobre un asunto en particular. Y por último, tenemos el enfoque dialéctico. El enfoque dialéctico integra la teoría con la práctica. Dice que el conocimiento es un proceso dinámico y contradictorio. Se basa también, que se parece mucho al anterior, en el análisis crítico y en la síntesis. ¿Qué le gusta en cuanto a la metodología? Le gusta el diálogo y el debate. Y el análisis de contradicciones. Es decir, no que el profesor tenga la santa verdad en su saber. Si tenemos 4 enfoques, vamos a ir tratando de desmenuzar uno por uno. Vean esa imagen. Fíjense en cómo están apostados los pupitres. Hay una maestra
Hay un orden supremo en el aula, hay un estudiante, parece que es de una época un poquito pasada, ¿verdad? Porque no vemos computadoras, no vemos wifi, no vemos ni tablets, son libros y esas cosas. Entonces, basándose en lo que acabamos de analizar anteriormente, ¿cuál de estos enfoques, psicologista, academicista, reconstruccionista, dialéctico, es esta imagen? ¿A qué se les parece? Hola, profe. Bueno, Hola. yo diría que academicista. Correcto. Exactamente. ¿Me habló quién? Hola, soy Carol, soy de Guapiles. Carol de Guapiles. No me diga que está lloviendo en Guapiles. No. No, miras que está bonito hoy, Es que por viera que suerte. estoy en una zona que es también como muy influenciada por el Caribe y no está lloviendo. Entonces allá tampoco llueve. Muy bien, Carol. No, po, Muchas gracias. Correcto. Este es qué el enfoque gusto. academicista. La profesora tiene la verdad absoluta ahí. Eh, una sugerencia. Esta imagen yo la hice con inteligencia artificial. Ahora que está tan de moda, ¿verdad? De eso también tienen que irse enterando un poquito, ¿verdad? Ustedes, porque ya eso llegó para quedarse. Esta la hice con un prompt y fue creada por inteligencia artificial. Entonces me llama mucho la atención, ¿verdad? Cómo ya podemos hasta buscar información en este tipo de ayudas, ¿verdad? No hay que satanizarlas, pero ahí están, ¿verdad? Para ayudarnos. Perfecto. Gracias, profesora Carol. Aquí tenemos la siguiente imagen. Aquí tenemos un grupo. Esta también la hicimos con inteligencia artificial. Aquí tenemos a un grupo de estudiantes que está en círculo. Hay una profesora, pareciera ser que no podemos decir qué es, pero asumimos que la profesora, la que tiene lentecitos, está explicando, pero vean que la disposición del aula es muy diferente. Hay como diálogo, hay como una estructura muy diferente a la anterior. Voy a devolverme con el perdón de ustedes. Viendo esa imagen que acabamos de ver ahí, ¿qué tipo de enfoque pareciera ser el que está haciéndose ahí? Ya la academicista lo vamos a desechar porque Carol bien acertó la primera, ¿verdad? Nos queda psicologista, nos queda reconstruccionista y dialéctico. Es el Ven, enfoque, buenas tardes, buenas tardes. es el enfoque dialéctico. Correcto, es el enfoque dialéctico. Ven que hay un diálogo, hay un debate y pareciera ser que hay análisis, ¿verdad? Así De, es. de la teoría. Entonces, la persona que me habló se llama Diana María Víquez, Diana. Víquez Jara. Sí, Ajá, ¿de señor. dónde? Diana, ¿de dónde? Carlos, San Carlos. Mire, de San Carlos, me encanta esa zona. Mala Sí, muy fortuna. bonita. Ajá, muy bonito. Sí. Bueno, correcto, profesora Diana, tiene usted toda la razón. Ese es el enfoque dialéctico. Ahora, vamos al siguiente. Aquí tenemos también parecido, es muy parecido, pero vean que la disposición de los pupitres es diferente. Hay como separación en subgrupos y como que la profesora, vamos a pensar que esa profesora que está de pie con un saco, ¿verdad? Es la que está tomando la batuta del grupo, pero pareciera ser que cada grupito en sí está como estudiando algo, ¿verdad? Como tratando de resolver algo. Voy a devolverme, disculpen que sea tan grotesco. Fíjense que ya el dialéctico, de acuerdo a lo que Diana nos dice, ya no, el academicista no, porque Carol nos había indicado, ahora tenemos el enfoque psicologista y el reconstruccionista. Pero al final, hemos visto que están como en subgrupos como tratando de resolver algo. Entonces, ¿cuál de estos dos, el amarillito o el rojo, se inclinarían ustedes? ¿Y por qué? Buenas Profe, tardes, yo profe. diría, bueno, Que tenemos una profesora y un profesor, me parece. Sí, Bueno, que continúe ella de primero y después yo. eso es ser un caballero, ¿verdad? Más cuando hay que participar. Profesora, le escucho.
Bueno, yo iba a decir que era el enfoque reconstruccionista, Sí, eso es porque correcto. están sentados en grupos como resolviendo tipo de proyecto o algo así, haciendo como Exacto. una análisis. Ujú. Y vea que al final dice que es un aprendizaje basado en problemas, ¿verdad? En problemas sociales, ¿verdad? Profesora, ¿su nombre? ¿O ya me Adriana, participó? Disculpe, Adriana, porque las voces se me parecen mucho. Profesor, no quiero dejarlo por fuera. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Eddy Santiago Alemán y soy de la sede de Upala. Edwin, ¿me dijiste? Sí, Eddy Santiago Alemán de la sede de Upala. Ah, bienvenido, Edwin. Sí, va por donde usted, por donde la Adriana decía, sí, el reconstruccionista, sí. Sí, correcto. Ujú, sí, sí. Sí, era como muy obvio, ¿verdad? Entonces aquí tenemos el academicista, aquí tenemos el otro que era el dialéctico, aquí tenemos el reconstruccionista y decían por ahí los viejitos, ¿verdad? Si no es gallo es gallina, ¿verdad? Aquí tenemos el psicologista, ¿verdad? Que se basa mucho en que el estudiante se encuentre bien, esté contento, se basa mucho en la particularidad de que el estudiante, sus necesidades sean satisfactorias, ¿verdad? Ven que hay un estudiante inclusive que está en un sofá, qué rico, ¿verdad? Tener una clase en un sofá. Les cuento que mi aula, hace muchos años sufrimos problemas con el mobiliario, entonces desarmaron un autobús, no sé dónde lo agarraron y tomaron las butacas, los asientos del autobús y voy a ver si la próxima vez les traigo esa foto. Y mi aula es de dos en dos, pero son butacas de autobús. Entonces los chiquillos llegan y son felices, ¿verdad? En los asientos de bus, ¿verdad? Les dicen que va para el bus número 2, porque mi aula es la número 2. Y ellos felices, ¿verdad? Les encanta estar en el aula 2 porque hay asientos acolchonados, ¿verdad? Imagínense en eso. Bueno, sí, el enfoque psicologista se basa mucho en suplir las necesidades de un estudiante a nivel educativo, pero que también tenga una experiencia muy, muy parsimoniosa, alegre, tranquila dentro del aula. Para lograr esto a veces es difícil, sobre todo en grupos muy grandes. Yo tengo grupos, tengo un quinto que son 37 personas y es muy difícil a veces encontrar comodidad entre todos ellos porque la aula es muy pequeña y es muy difícil trabajar en grupos y es muy difícil a veces como hacer un diálogo porque son tantas personas y es tan poquito tiempo para dar clases que a veces no le queda a uno más que ser academicista y es difícil, es muy difícil. Pero a veces a usted le va a tocar una escuela donde no haya muchos estudiantes, donde el grupo sea un poquito manejable y entonces usted sí va a tener con esa facilidad. Entonces ahí está, los cuatro enfoques que teníamos que ver o que ustedes vieron ahí. Vean esa imagen que acabo de proyectar. Esa imagen que acabo de proyectar es una crítica a la educación costarricense. Nosotros tenemos que abandonar, era lo que yo le decía a Maricruz, creo que al principio de la tutoría, tenemos que abandonar la idea de pensar que todos los estudiantes aprenden igual. Hay estilos, hay formas de aprendizaje y hay chicos de todo tipo ahora, chicos de todo tipo. Tengo estudiantes que son sumamente, eh, ¿cómo les digo esta palabra? Son sumamente educados en su forma de expresarse. Pero tengo otros estudiantes que parece que están en la gradería de Sol del Fello Mesa o de cualquier estadio, que hablan de una manera tan atropellada, que hablan de una manera soez o ni siquiera soez, sino que se desbocan en un vocabulario completamente temerario, vulgar en el aula. Y eso es porque su formación en casa quizás no es la que uno esperaba y, por ejemplo, llegan hablando con ciertos términos que quizás en casa los dicen y ellos los ven con normalidad. Entonces, cuando vos llegas a un sistema educativo de eso, te vas a enfrentar a estudiantes que tengan ese comportamiento, ¿verdad? Que tengan esas características, estudiantes muy depurados. Yo tengo estudiantes que yo los llamo para revisar algo que tenemos que revisar y cuando usted ve, tiene sus cabecitas llenas de mascoticas, por ejemplo, o tal vez llegan y huelen muy mal, huelen feo.
estudiantes que son muy bien cuidados, otros no tanto, y todo eso es parte de ser educador. Y lo peor, el error más terrible para un profesor es creerse lo que está en la pantalla. Que yo voy a moldear a mis estudiantes a mi manera de pensar. Y eso es un error. Yo quisiera que usted piense como yo, pero yo sé que eso es una utopía. Yo no puedo pretender que usted piense como su servidor. Puede ser que tengamos serias diferencias en conceptos, en maneras de ver la educación, y eso nos lleve a un respeto, a una tolerancia aceptable y a un diálogo en el cual podamos ponernos de acuerdo en la mayoría de las situaciones, pero no en todo. Mi maestra hacía esto. Mi maestra hacía esto. Yo estoy muy viejito ya, mi maestra hacía esto. Con todos nos daba una forma que ella creía que era la mejor. Hoy ese paradigma se cayó y ahora el estudiante tiene un papel más protagónico, ¿verdad? No es aquello que decía, creo que era Maricruz, que era la guía para todos y apréndasela. Bueno, el que tenía mala memoria, ¿cómo hacía? ¿Verdad? Era difícil. Entonces, esto es una crítica. Yo sé que quizás han visto esa caricatura por ahí, es muy famosa y no hagan eso. Ustedes cuando llegan a clases no hagan eso, ¿verdad? Es terrible hacer eso. Bueno, ya se fue casi una hora. Vamos rápido. En estudios sociales y en la política educativa, en la política curricular, existe algo que se llama educar para una nueva ciudadanía. Esa es, y tiene 3 pilares. Se quiere que el estudiante, que sus estudiantes, que sus personas estudiantes sean ciudadanos que respeten el medio ambiente, ciudadanía para el desarrollo sostenible. Que sean estudiantes que amen su país y que lo entiendan y que lo preserven. Ciudadanía planetaria con identidad nacional. Y que también sepan lo que es el mundo en su totalidad y cómo se maneja el mundo en ciertas partes que son muy diferentes a nosotros. Y el último pilar es que ellos tengan herramientas de la tecnología actual y que puedan desenvolver su vida utilizando esa tecnología. Nosotros al utilizar, por ejemplo, Teams hoy, eso es una ciudadanía virtual, vida social y que haya acceso a esa información, que no haya restricciones para buscar información en Internet, por ejemplo, en el uso de las inteligencias artificiales que hasta cierto punto son democratizables. Si usted quiere algo más, tiene que pagar, pero digamos que la ciudadanía virtual se está como democratizando un poquito en eso. Son 3 pilares, pero vean que el título dice pilares, dimensiones y habilidades. Estos son los pilares. Vamos a ver las dimensiones y las habilidades. Aquí están. Esto no lo pone el profe Denis. Esto no se lo doy a ustedes. Esto lo da el ministerio. Repito, en la diapositiva anterior están los pilares, que son las añoranzas de lo que yo quiero para mis estudiantes. Pero para yo lograr esto, yo necesito 4 dimensiones y las habilidades, que es este gráfico que está aquí. Vean que está dimensión 1, 2, 3 y 4. Se supone que usted va a ser profesora, va a ser profesor, en el caso de Edwin, teniendo en cuenta que tiene que trabajar la forma de pensar de un estudiante. Esa es la dimensión 1. Y las habilidades que están ahí, pensamiento crítico, pensamiento sistémico, aprender a aprender, resolución de problemas, creatividad e innovación. Que un estudiante tiene que tener una dimensión 2, formas de vivir. Ciudadanía global, responsabilidad personal y social, estilo de vida saludable y vida y carrera. Dimensión 3, un estudiante que sepa relacionarse con otras personas, que sea colaborativo, es la habilidad, y que sea comunicativo. Aquí me voy a detener. Y ahora que estamos en la primera tutoría, el último trabajo de nuestro entorno es colaborativo. Eso quiere decir que los voy a agrupar en grupos de 3 o de 4 personas. Ojo lo que voy a decir, tienen que hacer un trabajo entre 4 personas. Ustedes tienen que demostrarme a mí que tienen esta dimensión 3, forma de relacionarse con otras personas,
que van a ser colaborativos y que van a tener muy buena comunicación. Si yo les contara, mis queridos profesores, mis queridas profesoras, los desmanes que se hacen a nivel universitario cuando hay que hacer un trabajo colaborativo, a nivel universitario, señoritas, señores, si no estamos hablando con niños, estamos hablando con personas ya formadas, vieran los pleitos que se arman con un trabajo colaborativo. Yo espero que aquí no pase eso. Porque el ministerio lo está formando, perdón, el ministerio lo va a usted a mandar a formar personas con la dimensión número 3, que le enseña a sus muchachos, a sus muchachas, que uno tiene que relacionarse bien con otras personas. Y cuando llegamos a una universidad, los pleitos que se arman en algunos casos dentro de los grupos, de vergüenza. Vieran qué pena me da a mí a veces tener que intervenir un grupo porque no se ponen de acuerdo, porque no aparece fulano, no aparece sutana en todo el trabajo y al final aparece metiendo una excusa, ¿verdad? Por ahí para que lo acepten en el trabajo y ya se arma un problema dentro del grupo. Nosotros estamos en una carrera de educación, así que imagínense, lo que esperamos es que su comportamiento sea óptimo, ¿verdad? Y que demuestre que va a tener esta capacidad de dimensionar la número 3. La número 4 son herramientas para integrarse al mundo, que habla de las tecnologías digitales, manejo de información. Profesora, profesor, usted no puede obviar la tecnología de la información y la comunicación, lo que llamamos hoy las TIC. Nosotros tenemos que saber sobre juegos, sobre aplicaciones, sobre inteligencias artificiales, sobre todo. Esos chicos van volando. Yo me he tenido que involucrar mucho en la tecnología porque si no me dejan atrás y el mundo va rápido, va muy rápido. Así que aquí tenemos, repito, en la diapositiva anterior, los pilares, aquí las dimensiones y habilidades. Vamos a ver por qué es importante estudiar historia. Puse una caricatura de una cámara porque la cámara lo que hace es capturar momentos y los momentos históricos. Muchos de ustedes ya no hay álbumes, pero ahora en el celular usted puede tener mucho de su historia colocada ahí dentro del celular. Dicen que si usted quiere conocer la vida de una persona, que le esculque el celular, ¿verdad? Mucha gente no quiere ni que le revisen el celular. Pero puse esa imagen porque uno tiene que tener conciencia de que verdaderamente la historia es importante para nosotros a nivel educativo, pero también a nivel general. O sea, hoy estamos haciendo historia. Mucho de su disposición a la asignatura de estudios sociales va a dar rédito de éxito o no al final de la asignatura. Entonces, la captura de la historia es muy importante para que nosotros tengamos cierta conciencia. La pregunta es, ¿para qué? ¿Por qué yo tengo que estudiar historia? La historia genera algo que se llama conciencia histórica. La conciencia histórica a uno le da al final algo que llama sentido histórico. Y ese sentido histórico a mí me da reflexión. Chicas, no lo prenda porque estoy escuchando eso. por ahí hay un micrófono abierto, profesoras, para que me ayuden ahí. Gracias. Entonces, vamos a hacerlo, este grafiquito que está aquí, vamos a hacerlo un poquito más vivencial, ¿de acuerdo? Aquí está, intenté hacer una infografía de razones por las cuales estudiar historia en inteligencia artificial y me dio eso. Bueno, ¿por qué uno tiene que estudiar historia? Bueno, para desarrollarse, para tener cultura, para conocer el pasado, para comprender el presente, para aprender de nuestros errores, ¿verdad? Para nuestra propia crítica mental. Uno tiene que ser muy crítico para aprender de los problemas, para aplicar la historia en la cultura nuestra y nosotros cometer, ojalá, la menor cantidad de tropiezos en nuestra vida. Para eso es un estudio de historia, para aprender del pasado, entender por qué estamos ahora aquí. Los profesores que les dieron sociales a ustedes
los guiaron de alguna manera, buena o mala, pero los guiaron para llegar hasta aquí. ¿Qué vio usted en su maestra, en su historia? ¿Qué vio en su maestro para usted decir, no, yo me voy a convertir en eso? Yo mismo soy profesor de estudios sociales porque admiraba mucho a mi profesor de estudios sociales del colegio y yo quería ese trabajo. Yo me fasciné con el trabajo que él hacía y yo decía, yo quiero ayudar a la gente y yo quiero que me recuerden como el que formó, no el que deformó. Hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Hay mucha gente en educación que deforma. Yo quería formar. Entonces, esto es como una razón. Pero yo les voy a contar que yo tengo muchos años de estar casado, pero nunca fui papá. Yo nunca fui papá porque tuvimos un problema médico que nos impidió ser papás. Al final hicimos una casa con 3 cuartos porque esperábamos a nuestros bebés y nunca llegaron los bebés. Pero yo digo que tengo una hija. La hija mía es esta que está proyectada ahí. ¿Alguien sabe el nombre de esa niña? ¿La han visto por ahí? Mafalda. Mafalda. Yo creo que Mafalda es como hija mía. Es increíble. Mafalda es sumamente crítica. Es una niña crítica, crítica, crítica. Leer Mafalda, ven que no le estoy mandando a leer un libro. Leer Mafalda es un asunto serio. Es un asunto serio. O sea, Mafalda tiene una criticidad para la edad que tiene, ¿verdad? Y qué increíble Kino, ¿verdad? Este señor argentino que ya falleció de crear esta muñequita. Porque Mafalda es increíblemente inteligente en sus opiniones que hace. No sé si ya pudieron leer la caricatura, ¿verdad? Pero Mafalda tiene un sentido crítico que la hace ser una digna hija de un profesor de estudios sociales. Es muy crítica, es muy crítica. Es lo que yo les decía, piensen en la mamá de Mafalda como el profesor y piensen en Mafalda como un estudiante. El estudiante que queremos nosotros es ese. Queremos un estudiante que critique lo que nosotros decimos para que pueda desarrollar su pensamiento y pueda tener criterios, juicios de valor que lo encaminen a ser una muy buena persona. Cuando yo llegué a decirle a los estudiantes que metieran el celular en el bulto escolar, muchos no me ponían atención, la mayoría no me ponían atención porque estaban hablando entre ellos, estaban fumando para el examen. Llegó un momento en que no me ponían atención, entonces les dije, guarden el bulto en el salveque. Nadie me contestó. Y les volví a decir, guarden el bulto en el salveque. Hasta que una muchacha me dijo, profe, ¿qué está diciendo? Entonces yo me volví para donde ella y le dije, te felicito, porque me estás poniendo atención. Yo estaba diciendo una tontera al propio para que me entendieran, ¿verdad? Alguien reaccionó, me dice, profe, ¿qué está diciendo? Ya estaba criticando, ¿verdad? ¿Qué está diciendo? Está diciendo algo ilógico. Pongan el bulto dentro del salveque. No. Le digo, te felicito porque me estás poniendo atención. Por primera vez alguien me puso atención y ya todos los demás, ¿qué está diciendo, profe? ¿Qué está diciendo? Entonces ahora sí les dije, guarden el celular dentro del bulto escolar y me lo colocan en tal parte. Eso es un pensamiento crítico. Alguien reaccionó ante una idea absurda que yo estaba diciendo. Esto para reflexionar un poquito. Les voy a contar una historia sobre esta imagen que yo pongo aquí. Siempre la he puesto en muchas de mis tutorías, por cierto. Lo que quiero enseñarles aquí, tal vez muchos no conozcan Cartago, pero en Cartago hace muchos años hizo erupción el volcán Irazú. En los años 60 hizo erupción el volcán Irazú. Y cuando el volcán Irazú hizo erupción, pasó algo muy lamentable. Sacó mucha ceniza, material piroplástico, y lo acumuló en el río Reventado y formó un tapón. En la parte superior formó un tapón. Y cuando se vinieron los aguaceros en Cartago, allá en la zona norte, por Tierra Blanca, los ríos se crecieron y empezaron a hacer una presa natural con ese material que estaba ahí. Y cuando eso colapsó, el río Reventado inundó las partes bajas
de Cartago, en cuenta Taras de Cartago y también el Tejar del Huarco. Yo no sé si lo sabía, pero a Tejar le dicen la ciudad del lodo porque se inundaba mucho. Entonces hicieron algo para que el río reventado no se saliera más. Hicieron un dique. ¿Qué es un dique? Un dique es una pared de tierra para que el río quede encasillado, para que no se salga. Eso es un dique. Ellos dijeron a futuro, si vuelve a hacer erupción y se vuelve a taponear este río reventado, bien, el río reventado es un chorrito, pero cuando se creció, no se salga, sino que quede ahí, que se quede metido ahí. Eso fue lo que hicieron en Cartago, donde hoy está, para los que han venido a Cartago, donde hoy está el mall, el mall Paseo Metrópoli. Ahí cerca del Paseo Metrópoli está el río reventado y ahí están los diques. Ahí se formó una pared para que no se saliera el río, ¿verdad? Pero voy a devolverme. Yo les dije a ustedes que porque uno tiene que estudiar historia, uno tiene que estudiar historia para tener conciencia histórica y que esa conciencia histórica lo lleve a uno a un sentido histórico, que uno critique este sentido histórico. Sentido histórico es darle lógica a la historia, es darle lógica a la historia. Eso es. Entonces, vean lo que es no tener conciencia histórica. Vean que hicieron el dique con una muy buena intención. Ahora vean esa imagen. Esta imagen es actual. Esta es la imagen de los diques actualmente. ¿Qué ha pasado? La gente ha construido en el dique. Esto es un precario. Cuando usted le habla de los diques en Cartago, es un precario. Vean que las estructuras habitacionales, observe, no son lujosas. Son casas hechas en su mayoría con materiales laminosos y madera. Y en el centro tenemos el río reventado, que yo les dije que es un chorrito. Mi pregunta es, profesores, si se vuelve a hacer erupción al volcán Irazú y vuelve a taponear el cauce del río reventado y el río reventado llueve después y el río reventado se vuelve a crecer, piensen, profesoras, ¿qué va a pasar con esta gente que vive ahí? ¿Qué va a pasar si el río reventado se vuelve a crecer en la proporción que creció en los años 60? Esta gente se metió ahí porque no tenía dónde vivir y entonces empezó a construir en el dique. Y ya invadió el dique y ya está cerca del lecho del río. Perdió la conciencia histórica. Y esta gente, al perder conciencia histórica, no le encontró sentido histórico a la situación. Estas generaciones que están viviendo ahí se levantaron muchos años después de cuando se creció el río reventado. Ellos no conocieron lo que pasó. Ellos viven ahí tranquilos al día de hoy, pero hay una alarma importante porque esta gente está en riesgo. Si vuelve a haber una catástrofe como la que ocurrió hace tantos años, 80 años, esto va a tener un problema enorme. Van a morir muchos costarricenses, niños, adultos mayores. Yo espero que me esté dando a entender, o sea, ¿por qué uno estudia historia? Para despertar conciencia histórica, sentido histórico. Y está pasando algo que no está provocando eso. Esto es un ejemplo. Este es un ejemplo. Hay muchos ejemplos en la historia en los que usted dice, ¿cómo puede ser posible que pasando esto volvieron a hacer lo mismo? Pérdida de conciencia histórica, pérdida de sentido histórico. Vean la importancia de usted como profesor dar historia, dar historia. Por ahí dicen que el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla otra vez. Nosotros no queremos eso. Nosotros queremos que nuestros niños, que nuestras niñas
Preserven la historia para que entiendan el presente y así evitar algunas calamidades del futuro. Yo espero haber sido claro en esta diapositiva que acaba de pasar. Aquí tenemos algo que se llama los enfoques de la enseñanza de estudios sociales. Usted tiene que decidir dos cosas. O sigue usted dando las clases como se daban siempre, ¿verdad? En forma permanente. Es decir, que nada cambia. Usted tiene la razón siempre. El profesor es el que conoce y no nos vamos a salir de eso. O usted va a dar su enfoque crítico a lo tradicional. Yo tenía una profesora en la Universidad de Costa Rica que nos estaba dando historia colonial y en lugar de decir Garci Muñoz, dijo Guarci Muñoz. Entonces un estudiante en la universidad, uno muy crítico, ¿no? Y uno está esperando que el profesor se equivoque para lanzarle, ¿verdad? Entonces un compañero de clase levantó la mano y dice, profesora, disculpe, no es Garci Muñoz, en lugar de Guarci Muñoz. Entonces la profesora, para no perder la pelea, le dice, es que sí, pero yo lo dije en español antiguo, dijo la profesora, eso era falso. Evidentemente ella lo que quería era mantener su estatus académico, pero sí se había equivocado, ¿verdad? La profesora se había equivocado y está bien equivocarse. Como profesor no se puede equivocar y aprender. Yo les puse en el mensajito de la invitación a la tutoría, vayamos para aprender juntos. Vayamos para aprender juntos. Entonces, escoja si sigue dando clases como los estudios sociales que le daban a la profesora Maricruz o usted quiere ser un agente de cambio. Quiere que su estudiante critique, que su estudiante sea una persona que se desenvuelva a nivel público, que pueda hablar, que tenga buen léxico. Yo tengo un problema de colegio, nadie quiere participar en actos cívicos porque les da vergüenza. Esa es, les da vergüenza. Y dígame usted, si usted como miembro hoy aquí de la tutoría, si usted no lo pensó para abrir el micrófono y hablar, lo pensamos, ¿verdad? Nos da vergüenza porque venimos de un sistema en el cual si usted se equivoca, es penable, es castigable. Eso es el sistema en donde todo es permanente. Si usted se equivoca, salado. Cuando más bien debemos inducir que el error puede llevarnos a un aprendizaje para no volver sobre él, sino más bien tener otro enfoque. Nunca le diga a un estudiante, estás mal, te equivocaste. No, suavice eso. Dígale, bueno, tus ideas están no del todo mal, pero yo te puedo decir que tal cosa, y empieza la discusión en esa línea. Hay que tener mucho tacto con una persona. Al principio les dije, no estamos trabajando con objetos, estamos trabajando con personas. Vamos a avanzar un poquito. Aquí tengo yo algo que a mí siempre me ha hecho mucha gracia. Ahora no se hace, pero cuando yo era niño nos hacían cantar el himno a Cristóbal Colón. Y la gente puede decir, uy, qué mentira. Ahí está, lo busqué y lo traje. Y si usted lee, no lo vamos a leer, pero si usted lee eso, usted ve que ese himno que nosotros cantábamos era un himno que exaltaba la figura de Cristóbal Colón. Hoy la figura de Cristóbal Colón no está tan exaltada. Hoy hay una crítica hacia Cristóbal Colón. Disculpe. Esta es la educación tradicional. Pero hoy no, hoy más bien no se dice, Cristóbal Colón fue el que nos descubrió, nos trajo, nos alejó del salvajismo, nos trajo la civilización, como. No éramos civilizados entonces, no éramos tonticos los indígenas que estaban aquí, no, no es así. Había un gran desarrollo tecnológico, cultural en las civilizaciones originarias de nuestros territorios. Y las figuras de los españoles no siempre llegaron a aportar, muchas veces llegaron a destruir, a desaparecer y a masacrar. Y a veces viceversa. También hubo mucha pérdida de los dos lados. Pero no sé si pudieron leer alguna parte de este himno y vean cómo la educación tradicional ha cambiado mucho, ¿verdad? Ya no tenemos aquella figura exaltada de Cristóbal Colón.
Yo tuve la oportunidad, mira qué interesante es eso, yo tuve la oportunidad de ir a España hace muchos años y me metí a como una exposición que hablaba sobre el descubrimiento y me quise meter, digo yo, para ver qué dicen, ¿verdad? Como es narrada por españoles y vieran que no hacen mucha crítica sobre el asunto del abuso, de la destrucción de los pueblos indígenas y su estructura religiosa y todo eso, no, no hacen mucho eco sobre eso. Hablan cosas correctas, pero no tan criticables, ¿verdad? Porque la cultura de ellos evidentemente es diferente y eso se respeta, ¿verdad? Pero sí, ¿verdad? A mí me dan ganas de hablar muchas cosas, no podía. Pero es un poquito de crítica, digamos, a lo tradicional versus lo nuevo que es lo crítico. Y dos imágenes de crítica también a lo tradicional. No me voy a detener mucho aquí. Yo les dije que yo no me gusta como llenarlos de información, pero vean cómo las imágenes lo que hacen es criticar. Yo les invito mucho que este tema se ve en las escuelas, se ve como en quinto, en sexto grado. Les invito mucho a jugar con esto, con imágenes, para que los chicos critiquen un poco la versión tradicional versus la versión que tenemos ahora de que la llegada de los españoles, de los europeos a nuestros territorios, no siempre trajo deleite, placer a los pueblos originarios, ¿verdad? De que Costa Rica es de los países que menos población originaria tiene. Y eso es porque socavaron la población originaria, ¿verdad? La disminuyeron en gran cantidad. Pero esto es como una manera de ejemplo de lo que ustedes pueden utilizar cuando están dando sus lecciones. Aquí otra idea de lo que es crítica, que no tiene nada que ver con lo que vamos en las escuelas, pero las críticas, ¿verdad? La profesora nos dice en 1999, yo creo que más atrás, y la crítica a los profesores nuevos, ¿verdad? Usted, es un berreo esto. Antes los papás estaban como al lado del profesor y era respetable, ¿verdad? Vean que la profesora del año 99 está muy erguida, muy orgullosa de su profesión. Y el niño tenía que ponerle, la niña tenía que ponerle, ¿verdad? Para poder estudiar. Ahora no. Ahora papá y mamá vienen a defender para abogados las notas de sus hijos y los profesores a veces nos vemos en un zapato muy estrecho. Bueno, estas son críticas que nosotros también podemos sacar. Aquí quise colocar cómo se ve la historia en primer ciclo y en segundo ciclo. Esto lo extraje del programa de estudios del Ministerio de Educación Pública. En primer ciclo, que es primero, segundo y tercer grado, lo que ustedes tienen que ayudarle al estudiante es que identifique en el tiempo y en el espacio los hechos, datos y acciones en secuencia y en orden. Pueden empezar, por ejemplo, en la escuela, en primer grado, con cuando naciste, después nació tu hermanito, o después te compraron esto, primero no venías a la escuela, ahora sí venís a la escuela porque estás más grande. Ese tipo de cosas es lo que le va dando ordenamiento coyuntural a una persona, ¿verdad? Es muy difícil, yo siento que es difícil, tal vez para ustedes va a ser más fácil porque se están especializando en esto, pero darle un orden de acontecimientos a una persona de 7 años, de 6 años, creo que ahora están de 6 años, es difícil. El segundo ciclo, ya cuando están en tercero, cuarto y quinto, uno lo expande más. Ya no solamente es que identifique datos y la secuencia, sino que los organice. Hechos y acciones en el tiempo y en el espacio, dónde se dio y cuándo se dio. Ya tiene que tener una amplitud mayor de lo que es la historia. Por eso les digo que se ve más esto de la conquista y otros aspectos. Pero es empezar en muy básico para irlo alimentando y que ya pueda ir más allá de su radio de acción y poder expandirse más. Vamos a hablar de los escenarios educativos inclusivos. Nosotros como profesores tenemos que crear espacios donde prevalezca el DUA, ¿verdad? Que es este aprendizaje para todos, eliminar esas barreras. Nos van a llegar estudiantes de todo tipo de condición. Pueden llegar con cierto retardo mental, pueden llegar con ciertas habilidades
dotadas, hay estudiantes que son muy buenos, muy rápidos, hay estudiantes cuyas facultades motoras son diferentes a los de los otros y nosotros tenemos que acondicionar todos esos escenarios en nuestras aulas. Entonces, tenemos que ver el contexto, cómo está la escuela donde trabajamos, si se adapta para ciertos estudiantes, ¿verdad? Tengo en cuenta, yo tengo un estudiante que anda en una sillita de estas que es motorizada, ¿verdad? Él la maneja. Tengo una estudiante en quinto año que tiene dificultades motoras, ella se desplaza con un timbaleo, ¿verdad? Al caminar, por lo tanto ella tiene una aulita para poderla atender. De un estudiante que, bueno, desafortunadamente tengo un estudiante que no ha podido volver al colegio porque está muy atrofiado físicamente, ha pasado en el hospital y ha tenido cirugías muy serias y no podemos abandonar su proceso educativo cuando él tiene lapsos de estar bien. Entonces vean que el trabajo educativo hoy es muy, muy, muy severo para nosotros. Tenemos que andar por todo lado viendo a ver cómo le hacemos placentera la formación educativa a las personas y estudiantes. Ahí están esos 5 ideas que espero las hayan leído para que puedan entender un poquito cómo es que nosotros tenemos que gestar escenarios educativos inclusivos, donde el estudiante se sienta bien, no excluido. Perdón que vaya tan rápido. Aquí tenemos los escenarios de aprendizaje significativo. Recuerden que el aprendizaje significativo es uno de los baluartes nuestros, que el estudiante aprenda y que aprenda porque diga, eso es importante, lo aprendo porque sé que es así. Entonces, para un escenario educativo significativo tenemos la dimensión física, funcional, relacional y temporal. En la física, ve la estructura y lo físico del entorno. En la dimensión funcional, las habilidades y el desempeño del estudiante. Ya no es lo mismo llevar la educación física, si usted está en una escuela adolescente, los va a sacar a un lugar y tienes un estudiante en silla de ruedas. Tienes que pensar qué habilidades tiene ese estudiante y cómo poder adecuar las actividades para ese estudiante. La dimensión relacional, comunicación y participación entre ellos, que aprendan a ver a los pares como iguales, somos diferentes, pero como iguales en cuanto a oportunidades. Y la dimensión temporal, momento en el cual yo hago cada actividad, ¿verdad? Y tener cuidado con eso, porque muchas veces nosotros hacemos actividades que se salen del contexto cotidiano. Usted diga, ay, lo voy a llevar al río, y resulta que es un momento donde las crecidas de los ríos están a granel. No, eso no se puede. O sea, hay que tener mucha conciencia y mucha responsabilidad con las personas estudiantes, sobre todo si vamos a hacer lo que llamamos nosotros algunas actividades extramuros, sacarlos de la escuela. Hay que tener cuidado con eso. ¿Qué tiene que tener usted para ser profesor de estudios sociales? Primero, un rico acervo cultural. No se canse de leer, no se canse de buscar, no se canse de informarse. Vea noticias, actualícese, esté anuente a los cambios, esté anuente a los cambios. Yo antes usaba mapa, ya no uso mapas, todo va proyectado y pongo Google Earth, pongo Waze o les pongo algo que para ellos es más atractivo que un simple mapa. Comunicación en la parte emocional, sean muy inteligentes emocionalmente, nunca pierdan la cordura, los van a tratar de sacar de sus casillas, padres de familia, estudiantes, pero usted tiene que tener una inteligencia emocional que sea la que prive en el habla. Suena difícil, profesora, profesores, pero ustedes no se pueden dar el lujo de enojarse y perder el control. Se pueden enojar, sí, pero no pierda el control. No pierda el control porque lo puede llevar por caminos muy sinuosos. Sea promotor cultural, apúntese en todo, que van a hacer una obra de teatro los profes, apúntese. Que van a cantar, aunque usted no cante muy bien, cante. Que usted va a bailar, baile. Eso a los estudiantes les habla muy bien de su profesor. Yo particularmente participo en todo, soy un pelotero, ¿verdad? Y sea muy proclive a investigar. Fórmese siempre. Aquí tenemos a Adriana, ¿verdad? Porque Adriana estaba sacando todavía su MT6. No se tiene que cansar y ella terminará y después dirá, me meto en algo de inglés o me meto en, no sé, en algo de IA o no sé. Yo a mi edad sigo haciendo. Hay que seguirse formando. No queda de otra.
Hay algo muy importante en los estudios sociales y es que es una asignatura que tiene muchas disciplinas. Hay tres que son las más importantes, que es la historia, la geografía y lo que es la cívica. Esas tres es como una, yo llamo que es como una patita, como un banco, ¿verdad? Un banquito con tres patitas. Y en esas tres patitas descansa la esencia de los estudios sociales. Geografía, historia y cívica, esas tres. Pero alrededor de ellas hay otras que nutren nuestra asignatura. Yo le llamo la asignatura metiche, porque nos metemos en todo. Hay algo de economía, le compete a los estudios sociales. Que salió algo de deportes, es algo social, la sociología se mete ahí, se mete la antropología, se mete la estadística, se mete la psicología, dice ahí, la lingüística, la antropología, se mete la política, tenemos que hablar de gobiernos. Hoy nos visitó en el colegio una diputada de la Asamblea Legislativa. Ya yo venía para afuera, ya para el colegio, entonces ya me detuvieron, me la presentaron y entonces, es que es el profesor de estudios sociales. Y ya con solo eso, ¿verdad? Este es de política y papá. Entonces ya empezamos a hablar un poquito ahí. Porque nos metemos en todo, ¿verdad? En todo nos metemos. Y entonces, profesora, usted, una cualidad que tiene que tener es que tiene que ser metiche, que le tiene que gustar hacer lo que hace, ¿verdad? Porque si no, no hay de otra, ¿verdad? Eso es la cuestión. ¿Cuál es el sujeto y el objeto de las ciencias sociales? El ser humano. Estudiar al ser humano en la sociedad. Y como el ser humano come, trabaja, tiene salud o enfermedad, todo eso es parte de estudio de los estudios sociales. Entonces, estamos en todo, ¿verdad? Hay que meterse en todo. Por eso hay que formarse mucho. Es una materia muy integral. Para que tenga escenarios inclusivos, hay ciertos elementos. Cercanía con sus estudiantes. Mire, haga clic con sus estudiantes. Yo no solamente pongo una cara simpaticona cuando yo doy la tutoría. Es para que usted haga clic conmigo. Porque si no hacemos clic, yo me imagino que muchos que no han podido hacer clic conmigo, deben estar ya dormidos. Bueno, usted tiene que hacer clic si quiere avanzar. Lo otro, el contexto. Estudie muy bien dónde está la escuela, donde usted va a trabajar. No lo hemos discutido aquí, pero muy probablemente te toque darle a adultos, porque hay clases para adultos. Hay gente adulta que no ha sacado su escuela y van a tener que ir a trabajar en andragogía, ¿verdad? En educación para adultos. El entorno sociocultural. Revise dónde está la escuela, si hay una cantina cerca, si hay una iglesia cerca. ¿Qué hay ahí? ¿Qué beneficios, qué problemas pueden haber cerca de la escuela? Y estimule mucho el trabajo colaborativo en sus estudiantes para que desde pequeñitos vayan aprendiendo a tolerarse, a comunicarse y a trabajar en un frente común por un objetivo, por un logro de aprendizaje. Son elementos muy básicos para un escenario educativo que sea inclusivo. Vamos con los elementos disciplinarios. Ya sabemos que los estudios sociales es una asignatura que tiene muchas disciplinas, ¿verdad? ¿Y qué quiere? Que el estudiante se comunique, que tenga un pensamiento crítico, que investigue, que desarrolle valores y que sea un ciudadano activo. O sea, yo no quiero una persona que sea una carga para la sociedad. Yo quiero un estudiante, una persona a futuro que le aporte a la sociedad. Eso es lo que yo quiero. No podemos salvar a todos. De una vez les digo, no podemos ser tan ilusorios, pero tenemos que disparar nuestros conocimientos para que el estudiante le guste prepararse a futuro y que sea alguien en la vida que le aporte a la sociedad, que pueda ser una persona que nos pueda dar frutos. Estoy en un chat de mis compañeros de colegio, después de tantos años, compañeros de colegio, y tengo una compañera que se está postulando en un partido político para ser vicepresidente en las próximas elecciones. Oiga, tengo una compañera que si gana va a ser vicepresidente del país. Es una estudiante que hicieron un trabajo bueno con ella y está para aportar, no está para obstaculizar a una sociedad, está para aportar. Solo la educación nos va a poder
llevar a nosotros a un eslabón de calidad de vida mejor y a una sociedad mejor, culturalmente hablando, académicamente hablando, como ustedes lo quieran ver. Ahí les traigo una imagen de los magníficos. ¿Por qué? Porque nosotros queremos eso, nosotros queremos un equipo magnífico de trabajo detrás de nosotros, que trabaje y que sea proclive. Usted está aquí en la Universidad Estatal a Distancia, Nacional Estatal a Distancia, porque usted quiere aportar, no porque usted quiere ser alguien que interrumpa a la sociedad. Aquí les hice una lista de algunas ciencias de los estudios sociales. Algunas son preponderantes, muchachas, muchachos. Cuando digo preponderantes, las más importantes son historia, geografía y cívica. Estas son las preponderantes. Ese banquito que les dije que son los estudios sociales, pero que se ve alimentado por todas las demás. Puse algunas como la numismática, que es la que estudia las monedas, estadística, antropología, que estudia el ser humano, en sociedad, economía, política, geología, arqueología, sociología y derecho. Hoy hemos hecho una breve introducción a lo que son los estudios sociales. La próxima tutoría vamos a hablar de historia. En la tercera tutoría vamos a hablar de geografía y cívica. Fíjense cómo va la cosa. Y en la última tutoría vamos a hablar un poquito, vamos a meternos un poquito a lo que son las formas de cómo dar estudios sociales. Así es como vamos a estructurar las tutorías. Hoy es como una parte muy introductoria, muy básica, que les va a servir para lo que tienen que desarrollar ahora en el chat, perdón, y diga así en el chat no, en la actividad que estamos haciendo, que es un foro. La próxima vez hablamos de historia. En la tercera tutoría sobre geografía y cívica, porque el tema o las actividades son sobre esto, la que viene es de historia. Y en la última, que tienen creo que hacer un planeamiento, vamos a hablar de planeamientos, cómo se planea, dónde se planea, cómo se planea. Eso nos va a dar una orientación muy buena para hacer el trabajo de la mejor manera, más en la última, porque la última es un trabajo colaborativo, ¿verdad? Entonces, aclaramos muchas dudas respecto a esto, ¿verdad? Y ahí está la pizarra del profesor. Voy a quitar esta presentación, permítame un momento. Vamos a descartar los cambios. Y voy a dejar de compartir. Caramba, vea, empezamos 3 personas, ya tenemos 18. Qué bueno, ya dejé de compartir. Bueno, a los que no saludé, chicos, muchísimas gracias, chicas, muchísimas gracias por estar en mi casa hoy. Aquí tenemos una oficinita para trabajar y muchas gracias por estar conectados. De verdad que les agradezco mucho, son una muy buena cantidad, así que los felicito. Esto está grabado, entonces don Sergio va a ver la grabación y va a ver las personas que participaron y las que están presentes para podernos elogiar. Recuerden que esto yo lo voy a subir, se lo voy a compartir a Margot, se lo voy a compartir a don Jesús para que podamos tener acceso a ella también. Por aquí tenemos a la profesora Adriana para que participe y los demás, Yaretti es, yo no sé, me disculpa por el nombre porque tal vez lo estoy diciendo mal, pero ahorita le damos la oportunidad. Vamos con Adriana primero. Adriana, te escuchamos Bueno, atentamente. profe, yo tenía 2 consultas. Una es, mañana hay otra tutoría, pero, o sea, yo había entendido que teníamos que ir a las 2 tutorías, o sea, hoy y mañana, o solo a esta. No, ya usted se conectó a esta tutoría, queda invitada para la de mañana, pero ya se conectó a esta tutoría y básicamente don Jesús va a hablar de los mismos temas. Si usted quiere conectarse con don Jesús, por ahí está el enlace, yo lo subí también en un documento, pero si vos crees que con esta tutoría fue suficiente, pues puedes empezar a trabajar en lo que te ocupa. La otra pregunta, profe, es, ¿hay un número máximo de palabras
para la primera intervención en el foro, que hay que contestar 3 preguntas generadoras que vienen ahí. No, yo más bien le diría que no la haga más bien muy sintética. Más bien le invito a que más bien si tiene muy buen relato pueda extenderse en lo que usted considere que es correcto, pero no la haga muy corta. ¿Por qué, profe Adriana? Porque estamos a un nivel universitario, ¿verdad? Ya a un nivel universitario uno esperaría una producción importante a la hora de mencionar sus juicios de valor de lo que se le está preguntando. Entonces, más bien, yo le invito a que no, más bien no la haga muy reducida. Lo que se pueda extender. También recuerde que es un foro, tampoco es que vamos a hacer un texto muy grande porque es un foro, ¿verdad? Y los compañeros tienen que leer, hacer un contestatorio, me imagino. Y Pero ahí vi que la segunda participación sí dice que son 250 palabras. sí, Pero más o en menos la lo mismo. Trate de manejarse con ese número, más o menos, para que no tenga problemas. Es un buen número. profesor. Si se puede extender más, no se preocupe, yo leo. A mí me encanta leer. Bueno, muchas gracias. Con mucho gusto. Maricruz dice que se tiene que retirar. Maricruz, muchas gracias por estar con nosotros. Te esperamos la próxima vez. Yareti. No sé si lo dije bien, Yareti. No, profe, es que estoy utilizando el de mi prima porque el mío no me quiere funcionar. Mi nombre es Eva Chávez, ¿cómo le va? Eva. Sí, señor. Bueno, Eva, le escuchamos. Bienvenida. Sí, bueno, primero que todo, buenas noches. Mil disculpas por entrar tarde, pero es que todavía estoy en el trabajo. No se preocupe. La pregunta concreta, las 3 preguntas que se hacen son criterios propios míos. No tengo que basarme en ningún texto, ni tengo que leer nada para poder darle mi opinión. Es meramente de lo que he ido aprendiendo con el pasar de la carrera. Correcto. Lo que pasa es que, al igual que yo le decía ahora a la compañera anterior, Eva, trate de reforzar sus criterios con citas. Es decir, si usted me dice a mí, por ejemplo, estoy diciendo una tontera, si usted me está diciendo, mire, si usted me dice a mí que los estudios sociales, la verdad es una materia que no sirve para nada en el currículum, usted lo que tiene que hacer, sí, Ana, muchas gracias, Ana. Usted lo que tiene que hacer es apoyarse con una cita su argumentación. Por ejemplo, si usted contestó la primera intervención, trate de colocar una cita, ¿verdad? Y cite de acuerdo a APA 7. Si APA 7 en inglés, APA 4 en español. Si no sabe cómo, googleelo y diga, necesito. Ahora hay inteligencia artificial que le puede decir cómo citar correctamente un autor en APA 7, ¿verdad? Para que también se ayude y no se equivoque, para que usted reafirme cuál es su manera de citar. Siempre cuando uno está en la universidad, uno dice, da un criterio, pero ese criterio tiene que ir acompañado con algún autor que a uno lo apoye lo que está diciendo. Sí, es que ponen, bueno, no sé si fue usted o algún otro docente, ponen 3 infografías y ponen la importancia de los estudios sociales. Entonces, no sé si puedo leer eso para basarme en parte del criterio que tengo con respecto a estudios sociales. Sí. Es una de las materias que más me costó en el colegio, déjame decirle. En serio. Pero bueno, vamos aquí a ver qué sale. No se preocupe. Si usted es estudiante mía, usted me escribe ahí en el ¿cómo se llama esto? El asunto es que estoy muy arrumbrada. Acabo de cumplir 50 años y decidí el año pasado ingresar a estudiar para docente y sí. Me ha costado un poco, pero lo he logrado. No. Yo tengo su edad y no estamos enrumbrados, estamos muy jóvenes. No diga eso. Ah, sí. Cualquier cosita, usted escribe por ahí, yo con mucho gusto, puede mandarme un audio o me escribe, yo le envío un audio y lo que le podamos ayudar con mucho gusto para que usted pueda irse desenvolviendo de la mejor manera. Para eso estamos, para servirle. Ajá. Bueno, Viviana, con mucho gusto, Eva.
Profe, ¿puedo contestarle algo a la compañera Eva? Un momentito. Claro que sí, dije que estamos para aprender todos. Adelante. Compañera Eva, hay un material ahí en el entorno que se llama material de autoaprendizaje. Entonces ahí viene en la unidad 1, viene, digamos, esto lo que tenemos que leer para poder hacer este trabajo. Y ahí vienen lecturas adicionales, vienen los links y vienen videos que para ayudarse a usted a las respuestas estas. Y está el profe que ayuda por ahí también. Gracias, Adriana. Viviana. Buenas noches, profesor. Tengo una consulta. Sí, El foro, bueno, la primera intervención es contestar las preguntas que están ahí. La segunda intervención, que son, bueno, al total son 4, son 2, las intervenciones 2 y 3 son darle un aporte a los compañeros de lo que ellos contestaron de las preguntas. Y el cuarto aporte es contestar, no me recuerdo muy bien, pero hay que contestar algo, un análisis como de 250 palabras. ¿Es así como se tiene que hacerlo del foro? Vean, en este momento vamos a ver, en este momento me metí a la cuestión porque es tanta información que viera que ya le voy a responder como es. En el foro, ciertamente hay que hacer cierta cantidad de intervenciones. Ya algunos compañeros ya han estado participando. Yo dejé un audio por ahí. Ok, resulta que ustedes tienen que contestar 3 preguntas que están identificadas con la letra A, B y C, ¿verdad? Las 3 primeras interrogantes dice que deben ser contestadas en la primera y en la segunda semana. Esta es la primera, tenemos la segunda, la que viene. Y después de eso hay que hacer una cuarta participación. ¿Por qué 4? Porque tienen que contestar 3 preguntas. ¿Estamos claros? La A, la B y la C. La cuarta participación, que es en la tercera semana, usted tiene que reflexionar sobre lo siguiente. ¿Cuáles pueden ser 3 aportes suyos como persona docente que promueva una mediación pedagógica basada en el sentido crítico y la reflexión? ¿Verdad? Entonces, dice, ahí es donde dice la compañera que esta última es de 250 palabras, ¿verdad? De manera como de conclusión. Entonces, tenemos 3 semanas. En esas 3 semanas, durante las 2 primeras, vamos a contestar la pregunta A, B y C. Y en la tercera semana vamos a hacer una cuarta intervención, porque ya respondimos 3 consultas, que es esa última que le acabo de decir. Eso es, ese es el orden que tenemos que seguir. ¿Sí me entendió? Ok, no, o sea, es como yo ya he hecho varios foros en materias pasadas y como he visto que son, no sé, era así como la primera semana, usted contestaba las preguntas que están ahí, ya Sí. las demás le hacía un comentario o un aporte al compañero de lo que contestó. Y después ya en la cuarta, que es contestar, hacer el análisis, creo yo que desde 200 palabras, es en general de todo lo que aprendió en... No estás del todo alejada porque dice que cuando usted responde las primeras 3 interrogantes, dice desde el aporte teórico de 1 o 2 compañeros o compañeras, ¿verdad? Que realizaron a lo largo de las 2 primeras semanas. Por ejemplo, vos te metes en el chat de Denis y vos viste lo que yo escribí ahí de las respuestas A, B y C. No tenés que contestarle nada. No tenés que contestar nada, sino de lo que yo escribí y de lo que otra compañera o compañero escribió, respondes o haces una cuarta intervención con la pregunta generadora que aparece abajo. En ningún momento te dice que tenés que responderle a un compañero, sino nada más es que tenés que desde el aporte que hace un compañero o 2 compañeros, usted basándose en eso va a decir o va a contestar esa última pregunta
y puede hacer mención de sus compañeros, como decía Denis en el comentario de donde de acuerdo a APA, ¿verdad? Eso es, pero no tenés que refutar ni apoyar lo que el compañero dice en el chat de él, sino que usted hace sus 4 intervenciones como tal. Ahora Ok, sí. muchísimas gracias. Bueno, Carol. De nuevo, profe, mi consulta. Yo, por ejemplo, en las preguntas hago las respuestas de un solo. Puedo hacerlas hoy y mandar las respuestas, las 3 juntas hoy, y la otra semana hacer la otra parte que sería responder la otra pregunta, creo que es verdad, si no me Si usted, equivoco, es así. si usted gusta, nosotros damos una propuesta de trabajo para que atiempen, porque nosotros sabemos que no solamente llevan estudios sociales, pueden estar llevando otra asignatura. Entonces nosotros en la cátedra lo que hacemos es como atiempar, ok, en las primeras 2 semanas haga esto y en la tercera semana de la actividad haga esto. Pero si usted puede ir adelantando trabajo, yo sé que ustedes manejan también otras asignaturas, puede ir haciéndolo. No tiene usted ninguna restricción en eso. Ah, ok, perfecto. Muchas gracias, profe. Con muchísimo gusto. Muy bien, profesoras, estoy revisando aquí, bueno, Carlos fue la última que conversó con nosotros y los otros tienen pues las manitas, la manito abajo. Yo creo que ya no hay más consultas. Si es así, una recomendación final, recuerden que esta tutoría fue grabada, la voy a detener antes de retirarnos porque si no, pues evidentemente va a quedar como muy cortadilla, agradeciéndoles de haber estado conmigo y esta tutoría va a ser compartida en el canal de YouTube de la escuela para que podamos tener. Diana, ya te voy a dar la palabra, vamos a hacer esta detención primero.